Hay un momento en la vida en el que uno empieza a notar que algo ya no encaja del todo. No llega con estruendo ni advertencias. Se instala de a poco como una certeza silenciosa que se va haciendo espacio. Las conversaciones que antes fluían ahora se sienten densas. Algunos lugares que solían abrazarte ya no tienen sentido. Y hay vínculos que, aunque fueron refugio, hoy te agotan más de lo que alivian. No es un rechazo brusco, ni una despedida cargada de rabia. Simplemente empezás a irte en silencio. No por resignación, sino porque de pronto el ruido de afuera ya no alcanza para tapar la voz interna que empieza a despertarse. Esa voz que no impone, pero insiste, que no grita, pero se hace oír, y te dice, con una claridad incómoda, pero cierta, que ya es momento de soltar. Soltar lo que duele, incluso si todavía duele hacerlo. Es un cambio que nadie ve. No hay testigos, no hay aplausos, no hay escenas memorables. Solo un cansancio distinto, una necesidad de pausa, un límite que ya no podés seguir ignorando. Y entonces, te vas. No siempre físicamente, pero sí emocionalmente. Dejas de forzarte a encajar donde ya no hay lugar para vos. Te corres con cuidado, casi con ternura, de los hábitos que te desgastan, de los pensamientos que sabotean tu calma, de los personajes que interpretás para no incomodar o perder aprobación. Y sí, al principio se siente extraño, como si estuvieras traicionando algo o a alguien. Pero con el tiempo entendés que no estás traicionando a nadie, estás eligiendo, estás volviendo a casa. Estás haciendo espacio para una versión más honesta de vos. La verdadera revolución personal no estalla, no se anuncia. No necesita ser validada. Pasa en lo pequeño, en lo cotidiano, en esa decisión silenciosa de dejar de vivir empujado por la culpa o arrastrado por el miedo. Porque hay una diferencia enorme entre callar por temor y callar por paz. El silencio que nace del miedo asfixia. El que nace de la paz libera. Y cuando lo entendés, cuando lo vivís, algo dentro tuyo cambia para siempre. Empezás a mirar hacia adentro con otra clase de honestidad. Una que no niega lo que fuiste, pero que ya no acepta seguir siendo aquello que te aleja de vos. Durante mucho tiempo creíste que para mantener los vínculos había que permanecer igual, que no cambiar era un acto de amor, de lealtad. Pero eso tiene un precio, y ese precio muchas veces es fingir. Fingir interés, fingir entusiasmo, fingir acuerdo. Fingir que todavía estás ahí cuando hace rato que te fuiste por dentro. Sostenés charlas vacías, repetís gestos automáticos, sonreís sin alma. Todo para no incomodar, para no romper con lo establecido. Pero esa armonía aparente también duele, porque cuando elegís no molestar, muchas veces estás permitiendo que tu paz sea la que se altere. Y ahí aparece una de las verdades más duras. La paz verdadera no consiste en evitar discusiones, sino en dejar de vivir en conflicto con vos mismo. Elegirte no es glamoroso, no tiene una banda sonora épica. Muchas veces se siente incómodo, contradictorio, incluso solitario. Pero en ese terreno incierto es donde sucede lo auténtico, porque solo cuando dejas de actuar para ser aceptado, empieza a emerger quien realmente sos. No es perfecto, pero es real. No es ideal, pero es tuyo. Y en esa coherencia nueva respirás distinto. No hay mayor alivio que sentir que lo que pensás, lo que sentís y lo que hacés por fin empiezan a alinearse. Y entonces entendés que agradar a todos tiene un precio, y que ese precio, con frecuencia, es dejar de agradarte a vos. Porque en ese intento constante por no perder a nadie, muchas veces lo que terminás perdiendo es tu esencia. El cuerpo lo sabe antes que la mente, siempre lo sube. Se manifiesta en pequeñas señales. Un nudo persistente en la garganta, un cansancio que no se explica con horas de sueño, un vacío que aparece incluso cuando todo parece estar bien. Son llamados del alma, susurros que te invitan a cambiar, a elegir de nuevo, a volver a vos. Y ese cambio no necesita explicación. No tenés que justificarlo ni entenderlo del todo. A veces basta con decirte con total honestidad: ya no puedo seguir viviendo en una versión prestada de mí mismo. Creemos que posponer es una forma de ser sabios, que esperar el momento justo es señal de prudencia, que algún día, cuando todo esté más claro, será más fácil. Pero con el tiempo entendés que posponer también es una forma de rendirse, solo que disimulada, disfrazada de estrategia o madurez. Pero en el fondo lo que esconde es miedo. Miedo al error, al juicio, a aceptar que ya es hora de moverse, aunque duele. Y mientras dudás, la vida sigue, el tiempo avanza. Y con él se te escapan pequeñas oportunidades de habitar una vida más tuya, más plena, más verdadera. Vivimos como si tuviéramos vidas de repuesto, como si siempre existiera otra oportunidad, otro día más propicio, otro momento ideal en el que todo será más fácil. Y mientras tanto, aplazamos decisiones, pausamos sueños, guardamos palabras importantes en el fondo del pecho, convencidos de que ya habrá tiempo para todo. Pero muchas veces ese tiempo no llega. La conversación pendiente se transforma en silencio. El proyecto que nos ilusionaba se vuelve un recuerdo borroso.
Y la decisión valiente que postergamos acaba convertida en una pregunta que nos perseguirá. ¿Qué habría pasado si? La inacción también deja cicatrices, aunque no se vean. Cada vez que dejamos algo importante para después, el alma se encoge un poco. Y aunque nadie lo note, lo sentimos. Sabemos que nos estamos traicionando, que estamos negociando con nuestra verdad, cediendo espacio a la comodidad del miedo. Postergar no es solo un asunto de calendario o de prioridades. Es una desconexión emocional con lo que realmente consideramos esencial. Porque cuando aplazamos lo que da sentido, empezamos a vivir una versión diluida de nosotros mismos. Una existencia que parece correcta desde afuera, pero que por dentro se siente incompleta. Como si fuéramos actores de una vida que no estamos eligiendo del todo, esperando que en algún punto se alineen las condiciones para empezar a vivir de verdad. Pero no se trata de hacerlo todo de golpe, ni de apresurarse como si el tiempo fuera un enemigo. Se trata de entender que el único territorio real donde algo puede cambiar es el presente. No el mañana, que es una promesa incierta, ni el pasado, que ya fue. El presente es la única certeza. Y comprenderlo no debería darnos angustia, sino claridad. Claridad para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿a qué le sigo diciendo más adelante? ¿Qué parte de mí sigo dejando para después como si no fuera importante? La vida que soñamos no empieza cuando todo está en orden. Comienza cuando decidimos hacernos cargo, incluso con miedo, incluso con dudas. Cuando dejamos de esperar a que llegue la señal perfecta y nos animamos a hacer la señal que estábamos esperando. Porque muchos siguen esperando una fuerza externa que los empuje. Una certeza absoluta, una señal divina, una coincidencia reveladora. Pero la mayoría de las veces, la señal está dentro. Es ese malestar que no desaparece, ese suspiro profundo que se escapa cuando sentís que no estás donde deberías, esa incomodidad que crece cuando vivís demasiado lejos de lo que verdaderamente deseas. No necesitamos más señales, lo que necesitamos es coraje. El coraje de avanzar aunque la voz interior tiemble, de dar un paso sin garantías, de aceptar que no actuar también tiene un precio. Porque esperar eternamente también es elegir. Es elegir la quietud disfrazada de prudencia, la renuncia silenciosa que se justifica con 1000 razones, la indecisión que se vuelve rutina. Y en algún punto hay que preguntárselo con total honestidad. ¿Cuánto más voy a esperar para vivir la vida que sé que quiero? No la vida que esperan de mí, no la que encaja en los moldes, no la que otros aprobarían, la mía. Aquella en la que puedo mirarme al espejo con serenidad y saber que al menos hoy estoy habitando mi existencia con presencia, no con miedo. Porque lo que se posterga desde el miedo no desaparece, se acumula. Y con el tiempo se convierte en carga. Y esa carga nos pesa en la espalda, nos fatiga el alma, nos roba claridad. El alma sabe cuándo está siendo ignorada. Y cuando eso ocurre, no grita, se apaga. Entonces hay que detenerse. No para correr más rápido, sino para cambiar de dirección, para escuchar la verdad interna que llevamos años intentando silenciar. Porque lo más profundo ya sabe, lo que queremos no es imposible. Lo que tememos no es invencible. Lo que duele también puede transformarse. Pero para eso hay que moverse. Hay que actuar, aunque sea con pasos temblorosos. La vida no espera. Y no porque sea cruel, sino porque fluye. Y si nosotros no nos movemos con ella, nos estancamos. Nos quedamos quietos mirando cómo pasan los días con la esperanza de que algo mágico lo resuelva por nosotros. Pero la magia más poderosa es la decisión. El acto de decir es hoy, aunque no sea perfecto, aunque falten respuestas, aunque haya miedo. Porque todo lo esencial nace en medio de la incertidumbre y todo lo valiente ocurre en medio del temblor. Así que tal vez lo único que falta no es una señal. Es que te creas capaz de dar el paso sin tenerla. El pasado tiene una manera extraña de quedarse. No golpea la puerta, no invade, se instala en silencio, sin anunciarse, y se va infiltrando en los pensamientos que se repiten, en las emociones que no entendemos, en las reacciones que no se corresponden con lo que está ocurriendo ahora. A veces creemos que lo superamos solo porque dejamos de hablar del tema, porque lo evitamos o lo enterramos bajo la rutina. Pero el silencio no siempre es sanación. A veces es apenas una forma elegante de sobrevivir. Y lo que no se revisa, se repite. Hay heridas que no cicatrizan con el tiempo, sino con conciencia. Porque el dolor no desaparece solo por dejar de sentirlo. Se disuelve cuando lo miramos de frente, sin juicio, sin temor. Y decidimos conscientemente no seguir alimentándolo. Cuando dejamos de revolverlo y empezamos a integrarlo. Cuando entendemos que, aunque algo nos haya marcado, no tiene por qué definirnos para siempre. El pasado se vuelve más fuerte cada vez que lo usamos como excusa. Cada vez que volvemos a esa escena mental una y otra vez, dándole más peso del que merece.
cada vez que nos definimos por lo que nos hicieron o por lo que no supimos evitar. Comprender que algo nos dañó no implica seguir viviendo desde esa herida. Sanar no es olvidar, es recordar sin que duela igual. Es poder decir, sí, eso me pasó, pero ya no me dirige. Esa es la diferencia entre cargar una historia y aprender de ella. Pero ese proceso, el de transformar el dolor en sabiduría, requiere paciencia. Requiere dejar de buscar sentido en todo, porque hay experiencias que no tienen explicación lógica, errores que simplemente ocurrieron, personas que no supieron cuidarnos, versiones de nosotros que no volverán. Insistir en entenderlo todo es muchas veces una forma más de no soltar. Mientras seguimos atados al pasado, reaccionamos desde viejas defensas. Interpretamos el presente con los ojos del ayer. Repetimos vínculos que nos recuerdan lo que no resolvimos. Nos relacionamos desde carencias antiguas. Nos protegemos incluso cuando ya no hay amenaza. Sanar, entonces, también es dejar de contar la historia desde el lugar de víctima, no para negar lo ocurrido, sino para recuperar el poder sobre lo que viene. El sufrimiento no redime. No hay virtud en castigarse. No hay mérito en seguir repitiendo mentalmente lo que ya no puede cambiar. Hacerlo no repara, solo prolonga el dolor. Y no somos más justos con nosotros mismos por vivir anclados al sufrimiento. No somos más fuertes por mantener abierta una herida. El perdón, cuando llega, no siempre se dice en voz alta. A veces, simplemente sucede. No implica reconciliación. No siempre requiere un cierre. A veces, perdonar es solo dejar de arrastrar lo que ya no tiene remedio. Y no se trata de justificar, tampoco de olvidar. Se trata de dejar de intoxicar el presente con un veneno antiguo. Porque el rencor no nos protege, nos encierra. Nos hace más duros, más desconfiados, más distantes. Nos impide amar con libertad, vivir con apertura, soltar con paz. Y uno tiene que decidir, ¿quiero seguir viviendo desde la herida o estoy dispuesto a construir desde la libertad? Perdonar no es un regalo para el otro, es un acto de compasión hacia uno mismo. Es una forma silenciosa y poderosa de cerrar un ciclo. No se logra en un solo día, no tiene fórmula, no ocurre siempre igual. En algunos llega como alivio repentino, en otros como una aceptación lenta que se acomoda despacio, como si aclarara después de la tormenta. Pero hay algo que es cierto, cuando el perdón aparece, se siente ligero, no porque borre el pasado, sino porque por fin deja de dirigir el presente, porque deja de pesar. Y en ese descanso, en esa renuncia a seguir cargando, hay salud, hay libertad. Hay una nueva oportunidad. No eres débil por soltar. Eres sabio por dejar de alimentar el fuego. Porque mientras sigas repitiendo la escena una y otra vez, no la estás procesando. La estás reviviendo. Y revivir duele más que recordar. Revivir no transforma, solo detiene. Así que vale la pena preguntarse, en voz baja, con toda la honestidad posible, ¿qué resentimiento sigue ocupando espacio dentro de mí? ¿Qué nombre? ¿Qué rostro? ¿Qué recuerdo vuelve cada vez que creo que todo está en calma? Y lo más importante, ¿quién sería yo si pudiera soltarlo de verdad? La madurez emocional no consiste en negar lo que ocurrió. Consiste en aceptar que, aunque haya sido injusto, ya no se puede modificar. Lo único que puede cambiar es la relación que tengo con eso. Y esa transformación no necesita testigos, no necesita explicaciones. Es íntima, silenciosa, profundamente personal. Soltar no es olvidar. Es decidir dejar de cargar. Es entender que no todo tiene explicación. Que no toda herida deja una enseñanza inmediata, que algunas cosas simplemente pasan y que algunas cicatrices no tienen por qué doler eternamente. Aprender a convivir con ellas sin que dirijan tu vida es libertad. Hay relaciones que no son compañía, sino refugios temporales contra el vacío. Vínculos que no nacen del deseo genuino de compartir, sino del miedo a estar solos. Y en esa confusión, muchas veces terminamos entregando partes de nosotros a cambio de algo que nos llena. Lo llamamos amor, pero es miedo. Lo llamamos compromiso, pero es dependencia. Desde afuera todo parece normal. Hay risas, fotos, rutinas compartidas. Pero por dentro, alguien se apaga lentamente. Se adapta, se reduce. Empieza a aceptar migajas emocionales como si fueran gestos de afecto. Y eso, con el tiempo, desgasta más que la soledad. Porque una relación sana no debería costarte la dignidad. No debería pedirte que te encojas para que el otro se sienta cómodo. El amor que anula, que exige silencio, que convierte tus límites en amenazas, no es amor, es control, es miedo disfrazado de cariño. Y muchas veces lo aceptamos, porque crecimos creyendo que amar era soportar, que la entrega venía con sacrificio incluido, que el amor era ceder hasta desaparecer. Pero no hay amor verdadero, donde uno debe dejar de ser para que el otro permanezca. La dependencia emocional es una forma sutil de esclavitud. No se ve a simple vista, pero pesa en cada decisión. Te convence de que no podés vivir sin el otro, de que tu valor depende de su presencia, de que tu identidad se sostiene en esa relación. Y así, sin darte cuenta, vas entregando tu libertad. No porque el otro te la quite, sino porque vos la vas cediendo poco a poco. Y cuando eso pasa, la pareja deja de ser un encuentro y se convierte en una forma de supervivencia, una manera de calmar el miedo, no de compartir el amor.
nadie viene a completar. Esa idea romántica de la media naranja ha hecho más daño que bien, porque te hace creer que estás incompleto, que sos solo una mitad, y que sin otro no tenés sentido. Pero el amor no debería ser la búsqueda de lo que te falta, debería ser el lugar donde compartís lo que ya tenés. Llegar entero es la única forma de construir algo verdadero, porque quien se busca en el otro termina dependiendo de su reflejo para sentirse vivo, termina cediendo su poder, su alegría, su centro. Y entonces ya no se ama, se sobrevive. No se trata de cerrarse a los vínculos, se trata de llegar con madurez, de poder decir te amo, sin que eso signifique sin vos no soy nadie, de compartir desde la abundancia, no desde la carencia, de ofrecer, no de suplicar, porque cuando aprendes a cuidarte, también aprendes a elegir distinto. Ya no buscas quien te salve, buscas quien te acompañe. Ya no necesitas que te validen a cada paso, porque sabes que tu valor no depende de ninguna mirada ajena. El amor auténtico no debería doler así. No debería generar ansiedad constante ni miedo al abandono. No debería hacerte dudar de vos ni ponerte en competencia con tu propia paz. El amor real es refugio, no tormenta. Y si al leer esto sentís una incomodidad, si algo dentro tuyo se revuelve, quizás sea porque todavía hay partes de vos que siguen amando desde el miedo. Y está bien, reconocerlo también es parte del despertar, porque nadie nos enseñó a amar con libertad. Tuvimos que aprender solos, a golpes, a tropiezos, confundiendo amor con necesidad de entrega con sumisión, lealtad con dependencia. Pero hoy podés elegir distinto. La libertad emocional no significa no amar, significa amar sin perderte. Implica construir una relación con vos mismo tan sólida, tan profunda, que ninguna ausencia te desestabilice, que ningún rechazo te quiebre, que ningún abandono te haga dudar de tu valor. Amar desde la elección, no desde la urgencia, desde la claridad, no desde la urgencia, desde la libertad, no desde el miedo. Y cuando uno logra eso, el amor deja de ser una cárcel disfrazada de promesa. Se convierte por fin en lo que siempre debió ser, un encuentro entre dos personas completas que eligen caminar juntas, sin cadenas, sin deudas emocionales, sin miedo de perderse, porque ya se han encontrado a sí mismas. Preocuparse por lo que todavía no ha ocurrido es una forma silenciosa de escapar del presente. La mente, en su afán de protegernos, se adelanta. Imagina pérdidas, anticipa errores, proyecta escenarios posibles, la mayoría de ellos negativos, como si hacerlo pudiera darnos control. Pero el cuerpo, que no distingue entre lo real y lo imaginado, reacciona igual, se tensa, se agita, se desgasta, y así terminamos viviendo en alerta constante, no por lo que pasa, sino por lo que creemos que podría pasar. Ese desgaste repetido día tras día se convierte en un estado crónico de ansiedad. Nos convencemos de que anticipar lo malo nos prepara, que estar prevenidos es una forma de cuidado. Pero la verdad es que ese mecanismo solo nos roba el único momento que tenemos, el ahora. Porque cuando la mente se adelanta, el alma se queda atrás. Y la vida, en vez de sentirse vivida, se convierte en una lista interminable de amenazas posibles. Intentamos controlar todo. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que otros harán, lo que dirán. Confundimos el control con el cuidado, pero el control no protege, asfixia. Queremos prever cada palabra, cada reacción, cada resultado. Y en ese esfuerzo por anticiparlo todo, negamos la incertidumbre. Nos resistimos al flujo natural de la vida. Pero lo paradójico es que al intentar evitar el dolor, ya lo estamos sintiendo. Sufrimos por adelantado. Nos perdemos del presente buscando garantías que no existen. El control nace del miedo. Miedo a perder, a equivocarnos, a no ser suficientes, a no poder con lo que venga. Pero la vida nunca fue algo que se pudiera controlar. La vida se atraviesa, se habita, se improvisa, se aprende, se siente. Y cuando dejas de pelear con la incertidumbre, algo adentro cambia, aparece una calma nueva. No porque todo esté resuelto, sino porque dejas de agotarte intentando resolver lo irresoluble. Volver al presente no requiere grandes técnicas. A veces basta con detenerse un momento, respirar, mirar a tu alrededor y preguntarte con honestidad, ¿esto que me preocupa está ocurriendo ahora mismo? ¿O solo lo estoy imaginando? ¿Hay algo que pueda hacer hoy o estoy girando en el mismo pensamiento una y otra vez? Porque muchas veces la ansiedad no tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la desconexión del presente. La mente corre hacia lo que teme, el cuerpo responde. Y el alma queda atrapada en ese vacío entre lo que fue y lo que podría pasar. Por eso, sanar no significa predecir lo que viene. Sanar es recuperar la capacidad de estar aquí, de habitar lo que sí está ocurriendo, de ver lo que sí podés tocar, lo que sí podés hacer. El resto, por más que lo pienses, va a seguir estando fuera de tu control. Y no se trata de volverse despreocupado, tampoco de negar responsabilidades. Se trata de confiar. Confiar un poco más en tu capacidad de adaptarte, de resolver, de sostener, porque lo has hecho antes. Recordá, sobreviviste a días que parecían imposibles. Superaste pérdidas que no sabías cómo ibas a afrontar. Encontraste salida en lugares donde parecía no haberla. Entonces, ¿por qué seguís dudando de tu fuerza? Cuando dejás de anticipar el miedo y empezás a confiar en vos, la vida se vuelve más ligera.
no perfecto, pero más habitable. Y en esa ligereza aparece algo que habías olvidado, la serenidad, no como ausencia de problemas, sino como la certeza de que sabrás sostenerte cuando lleguen. Ahí, justo ahí, empieza la verdadera confianza, no la que busca garantías, sino la que nace en mirar tu historia y decir, pase lo que pase, ya aprendí que puedo. Guardar rencor es una forma de quedarse atado al daño, como si mantener viva la herida fuera una forma de defenderse, como si el enojo pudiera protegernos del dolor. Pero en realidad lo único que logra es encadenarnos al pasado, es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Cada pensamiento cargado de resentimiento vuelve a abrir una herida que ya intentaba cerrarse, y con el tiempo, uno se desgasta sin darse cuenta. El rencor se instala como un huésped silencioso que consume energía, claridad y paz. Y lo más cruel es que muchas veces la persona que nos lastimó ya no está, no sabe, no entiende, o simplemente no le importa. Y vos, mientras tanto, seguís sosteniendo una emoción que te carcome por dentro. Perdonar no es justificar lo que pasó, tampoco es olvidar ni reconciliarte. Perdonar, en su forma más humana, es liberar la energía atrapada en una historia que ya terminó. Es una decisión silenciosa, casi íntima, de no seguir repitiendo el dolor como si hacerlo tuviera algún poder reparador. No hay tiempos ni fórmulas para perdonar. Cada proceso es único. En algunos llega como un alivio repentino, en otros es una aceptación lenta que se acomoda de a poco como si despejara el cielo después de la tormenta. Pero en todos los casos, cuando el perdón aparece, algo se aligera, no porque borre el pasado, sino porque por fin deja de dominar el presente. El perdón no tiene que ver con bondad, tiene que ver con bondad. Es una manera de decirle al alma que ya no necesita seguir sosteniendo lo que la daña. Es un acto de compasión con uno mismo, porque soltar no es rendirse, es soltar el fuego para dejar de quemarte las manos. Y no, no sos débil por soltar, sos sabio, sos fuerte, sos consciente de que seguir alimentando el resentimiento es prolongar un dolor que ya no tiene sentido. Porque mientras repetís la escena mentalmente, no la estás sanando, la estás reviviendo. Y revivir duele más que recordar. Entonces vale la pena hacer una pausa y preguntarte con honestidad. ¿Qué resentimiento sigue ocupando espacio en vos? ¿Qué nombre, qué rostro, qué recuerdo aparece cuando pensás que ya todo está en calma? Y más aún, ¿quién sería si pudiera soltar eso de verdad? La madurez emocional no consiste en negar lo que pasó, consiste en aceptar que por más injusto que haya sido, ya no se puede cambiar. Lo único que puede transformarse es tu relación con lo que ocurrió. Y esa transformación no necesita ser vista, no necesita testigos, es íntima, profunda y personal. Soltar no es olvidar, es decidir dejar de cargar, es entender que no todo tiene explicación, que no toda herida deja una enseñanza inmediata, que algunas cosas simplemente pasaron y que algunas cicatrices no tienen por qué doler para siempre. Aprender a convivir con ellas sin que te dirijan, sin que determinen cómo amás, cómo reaccionás, cómo vivís, eso es libertad. Y llega un momento en el camino en el que tenés que elegir, seguir siendo víctima de tu historia o convertirte en protagonista de lo que viene. Esa decisión lo cambia todo. No porque el pasado desaparezca, sino porque desde ahí ya no vivís desde la herida, vivís desde la herida. Y cuando eso ocurre, el pasado deja de tener poder, porque deja de tener alimento. Nos enseñaron a ver la felicidad como una meta, como una recompensa que llega después de cumplir con todos los requisitos. Una pareja estable, un buen trabajo, una imagen que encaje. Crecimos con la idea de que ser feliz era el resultado de un checklist invisible que alguien más había escrito por nosotros. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a correr detrás de logros, de validaciones, de momentos perfectos, creyendo que al final del camino, cuando todo esté en orden, cuando se den las condiciones ideales, entonces sí, por fin, seremos felices. Pero la verdad es que ese final no llega nunca, porque apenas alcanzamos una meta, ya hay otra esperándonos, un nuevo escalón, una nueva exigencia, una nueva falta, y así se nos va la vida, corriendo detrás de una satisfacción que se disuelve apenas la tocamos. La felicidad no es una línea de llegada, es una manera de estar presentes, es una coherencia silenciosa entre lo que valorás, lo que haces y lo que permitís. Cuando eso se alinea, incluso los días simples se sienten llenos. Incluso lo cotidiano tiene sentido, no porque todo esté perfecto, sino porque dejaste de esperar que algo externo venga a completarte. Esa espera constante, esa idea de que cuando tenga esto, o cuando logre aquello, o cuando pase lo otro, recién ahí podré estar en paz. Es una trampa sutil, pero poderosa. Nos mantiene insatisfechos, siempre mirando hacia adelante, siempre creyendo que falta algo. Y en ese mirar lejano, nos olvidamos de ver lo que ya está, porque no es un problema tener metas, el problema es condicionar la alegría a su cumplimiento, porque cuando tu bienestar depende de que todo salga como esperás, cualquier obstáculo se convierte en amenaza, cualquier demora se vive como fracaso, la felicidad real no se encuentra, se construye en los gestos diarios, en cómo te hablas, en lo que decidís tolerar y lo que te animás a cambiar, en cómo tratás a los demás, pero también, y sobre todo, en cómo te tratás a vos. No llega con grandes logros, no necesita aplausos.
Aparece en los silencios, en la calma interna que sentís cuando sabés que estás siendo fiel a lo que sos. Cuando dejás de actuar para agradar, cuando decidís no traicionarte por encajar, cuando te animás a habitar tu vida sin pedir permiso. La sociedad nos vendió una versión de felicidad que brilla por fuera pero está vacía por dentro, envuelta en consumo, en apariencias, en filtros. Pero la verdadera dicha es más humilde y a la vez más exigente, porque no depende de lo que tenés, depende de lo que soltas, de cuánto dejás de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. Y cuando entendés eso, algo se acomoda por dentro. Ya no necesitas que la vida sea perfecta para poder disfrutarla. Ya no esperás al momento ideal para sentirte pleno, porque empezás a darte cuenta de que ese momento tal vez es este, que no hay más tarde, que la vida no se pospone, que este instante, este que estás respirando ahora, ya forma parte de lo que tantas veces deseaste. Quizás la pregunta no sea ¿qué necesito para ser feliz?, sino ¿qué estoy ignorando hoy que ya podría hacerme bien? Porque muchas veces la felicidad ya está, solo que no la vemos por estar demasiado ocupados buscando otra cosa. Ser feliz no es un estado permanente, no es una cima a la que se llega, es una práctica, una forma de mirar, un hábito emocional que se entrena día a día. Agradecer lo simple, aceptar lo imperfecto, reconocer el valor de lo que ya se tiene antes de que falte. La felicidad verdadera es saber estar con lo que hay, con lo que sí, con lo que ahora. Es vivir con la conciencia de que este momento también cuenta, que este día, aunque no sea el ideal, forma parte de tu historia, y que la plenitud no se siente cuando todo está resuelto, sino cuando vos estás presente en tu propia vida. Y es ahí, justo ahí, cuando la vida empieza a sentirse más viva. Explicarse todo el tiempo cansa, agota, no solo el cuerpo, sino el alma. Esa necesidad constante de justificar lo que sentís, lo que decidís, lo que dejís soltar, nace muchas veces del miedo a no ser comprendido. Vivimos como si necesitáramos permiso para ser quienes somos, como si alguien tuviera que validarnos antes de permitirnos existir a nuestra manera. Pero cuando vivís buscando aprobación, el rumbo se pierde. De a poco, ya no sabés si actúas por convicción o por temor a decepcionar. Y entonces empezás a hablar de más, a aclarar lo que no necesita explicación, a dar razones por cada paso que das, por cada silencio, por cada cambio interno que nadie puede entender desde afuera. Hay decisiones que no nacen de la lógica, sino de la conciencia. Y esa conciencia no siempre tiene palabras, tiene certezas, sensaciones que empujan hacia adelante sin necesidad de argumentos. Esas certezas que, aunque no se puedan traducir, se sienten reales, sólidas, irrefutables. La necesidad de justificarse tiene raíces antiguas. Viene de haber crecido bajo miradas que exigían obediencia, perfección, rendimiento. Nos enseñaron que para merecer afecto había que encajar, que para ser queridos había que portarse bien, hacer lo correcto, cumplir expectativas. Y con los años, sin darnos cuenta, seguimos buscando esa misma aprobación en otros rostros. Pero ya no somos esos niños, ya no estamos obligados a convencer a nadie de nuestro valor, ya no tenemos que explicar cada decisión solo para no incomodar. Cada vez que te descubras explicando demasiado tus límites, detente. Pregúntate si lo haces para ser comprendido o para que te perdonen por elegirte. Porque muchas veces no buscamos comprensión, buscamos permiso. Y vivir pidiendo permiso para cuidarte es una forma de abandono emocional. Habrá quienes no entiendan tus cambios, quienes se ofendan porque dejaste de complacerlos, quienes interpreten tu silencio como frialdad. Y eso también forma parte del proceso. No podés controlar cómo los demás perciben tu evolución. Lo único que podés cuidar es que tus decisiones estén alineadas con tu verdad, no con las expectativas ajenas. Ser fiel a vos mismo a veces decepciona a otros, pero esa decepción no es tu responsabilidad. Cada persona reacciona desde su propio mapa emocional, desde sus heridas, desde sus límites. No estás acá para suavizar el impacto de tu autenticidad. Estás acá para sostenerla con respeto, con dignidad, con amor propio. Vivir desde la coherencia no siempre es cómodo, pero es necesario. Porque llega un momento en el que justificarse deja de tener sentido. No por orgullo, sino por paz. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque comprendiste que quien realmente desea comprenderte no necesita discursos. Las acciones, la energía, la presencia, hablan más claro que cualquier explicación. Y entonces entendés que vivir en coherencia no es fácil, pero sí es liberador. Significa actuar de acuerdo a lo que sentís, incluso si eso incomoda. Significa dejar de buscar aceptación externa para poder encontrar serenidad interna. Porque cuando decidís desde la claridad, el ruido externo pierde poder, las dudas se calman. Y por primera vez, comprendés lo que significa estar en paz con vos mismo, no tener que convencer a nadie, no tener que justificarte, no tener que pedir permiso, solo vivir en sintonía con tu verdad. Cuidar de uno mismo no es un lujo, es una necesidad vital. Y sin embargo, muchas veces lo dejamos para el final, como si nuestro bienestar físico y emocional fuera algo secundario. Dormimos poco, comemos sin atención, vivimos con la mente fragmentada, atrapados en pantallas, puestos a un ruido constante que nunca se detiene. Lo llamamos rutina,
Pero en realidad, muchas veces es abandono. Un abandono lento, casi invisible, uno que no se nota al principio, pero que va apagando la claridad, erosionando la paciencia, adormeciendo la capacidad de sentir con profundidad. Nos volvemos funcionales, pero desconectados. El cuerpo siempre lo sabe antes que la mente. Habla, susurra, grita, se adelanta a lo que no estamos dispuestos a reconocer. Se cansa sin motivo aparente, se tensa, pierde energía. Y lo interpretamos como estrés, como cansancio pasajero. Pero casi siempre es una señal, un límite, una advertencia. Ya basta, porque el cuerpo no miente, solo que muchas veces lo silenciamos, con distracciones, con velocidad, con exigencia, con esa falsa productividad que tapa el malestar pero no lo cura. Vivimos estimulados todo el tiempo, sin espacio para el silencio. Y sin silencio no hay escucha. Estar a solas con uno mismo se ha vuelto incómodo, porque en ese encuentro aparece lo que evitamos. El miedo, la tristeza, la verdad. Pero es precisamente ahí, en ese espacio sin distracciones, donde empieza la verdadera sanación. Nadie puede escucharse en medio del ruido. Los malos hábitos no muestran sus efectos de inmediato. Se acumulan de a poco. Cada noche sin descanso. Cada comida tomada con culpa o con prisa. Cada emoción ignorada. Todo va dejando marca. Hasta que un día el cuerpo detiene la marcha. Lo hace con ansiedad, con insomnio, con agotamiento. Y lo que interpretamos como debilidad es en realidad un grito de auxilio. Un pedido urgente de atención. Cuidarse no es volverse obsesivo con el bienestar. No es seguir rutinas rígidas ni imponer reglas estrictas. Cuidarse es un acto de responsabilidad, no de perfección. Es comprender que la mente no puede sostenerse si el cuerpo está colapsado, que el equilibrio emocional, la claridad mental, la capacidad de amar y de elegir, dependen también de cómo tratas tu cuerpo. Porque el autocuidado no es egoísmo, es ética. Es la forma más honesta de honrar la vida que llevas dentro. Cada vez que descansás con intención, que comes con atención, que respirás con calma, que pones un límite, estás haciendo una declaración silenciosa. Quiero sostener mi vida con dignidad. Y aunque parezcan detalles menores, son esas pequeñas decisiones las que con el tiempo cambian todo. Porque cuando mejorás tus rutinas básicas, también mejora tu mirada. Pensás con más claridad, sentís con más profundidad, elegís con más conciencia. Y eso no es una meta, es una forma de estar en el mundo. Quizás una de las preguntas más honestas que podés hacerte hoy sea: ¿cómo estoy tratando al cuerpo que sostiene todo lo que soy? No desde la culpa, no desde la exigencia, sino desde la gratitud. Porque este cuerpo es el instrumento con el que pensás, amás, decidís, creás. Es tu vehículo, tu raíz, tu casa. Y cuando lo cuidás, no solo estás protegiendo tu salud, estás protegiendo tu capacidad de estar presente en tu vida. Cuidarse es también una forma de ser libre, de no depender de los extremos para sentirte bien, de no llegar al límite para darte cuenta de que algo no está funcionando. Es una forma de decir: me veo, me escucho, me importo. Porque al final, todo lo que hacemos, soltar el pasado, elegirnos, perdonar, amar, poner límites, tiene un solo propósito: aprender a estar en paz con nosotros mismos. Y esa paz no es perfecta ni eterna, no es un estado inquebrantable. Es algo que se construye en silencio, en lo pequeño, lo diario, cada acto de conciencia. La verdadera transformación no hace ruido, solo se nota, poco a poco, en la serenidad con la que empezás a vivir. Al final, todo lo que buscamos: soltar el pasado, elegirnos sin culpa, perdonar sin condiciones, amar sin perdernos, descansar sin sentirnos débiles. Tiene un mismo propósito: aprender a estar en paz con nosotros mismos. No una paz perfecta, no una que dure para siempre, sino una paz real, imperfecta, pero verdadera. Esa que se construye en lo cotidiano, sin testigos, sin grandes promesas, sin esperar que el mundo lo celebre. Porque la verdadera transformación no hace ruido, no necesita anuncios, no llega con aplausos. Nadie va a notarlo de inmediato, pero vos sí. Lo sentís cuando dejás de reaccionar igual que antes, cuando tu silencio ya no nace del miedo, sino de la claridad, cuando ya no necesitas justificarte, cuando podés poner límites sin temblar, cuando decidís no responder, no porque te falten palabras, sino porque entendés que tu energía también merece descanso. Cambiar no siempre se ve, pero se siente. Y un día, casi sin darte cuenta, te descubrís eligiendo distinto, cuidándote mejor, siendo más amable con vos, haciendo espacio para lo que sí suma, y soltando, sin culpa, lo que ya no encaja. La transformación auténtica empieza en esos detalles, en la forma en que te hablas, en cómo te tratás cuando fallás, en cómo te levantás después de un día difícil, en cómo elegís quedarte aunque no todo esté resuelto. Esa es la verdadera revolución: volver a vos, no como una reacción, sino como una decisión. Elegirte sin explicación, habitar tu vida con presencia, asumir tu historia con todo lo que duele, pero también con todo lo que enseña, porque ser quien sos, con honestidad, con calma, con firmeza, ya es un acto de valentía. Y si bien nadie puede caminar ese camino por vos, tampoco nadie puede impedirte recorrerlo. Volver a uno mismo no es un destino final, es una práctica, un recordatorio diario, un compromiso silencioso que no necesita testigos, solo sinceridad. Aprender a estar en paz no es borrar el pasado, no es vivir sin miedo ni sin dudas, es aprender a respirar con todo eso a cuestas y aún así avanzar. La paz llega cuando dejas de actuar para agradar, de pelear con lo que no fue,
de posponer lo que sabés que necesitas. Llega cuando aceptás que no tenés que tenerlo todo claro para empezar, que podés moverte incluso si temblás, que no necesitas más pruebas para confiar en vos, porque ya estuviste ahí, ya caíste y te levantaste, ya aprendiste que no todo se resuelve, pero sí se atraviesa, que no todo se olvida, pero sí se suelta, que no todo se olvida, pero sí se perdona. Y así, en medio de esa imperfección, encontrás algo que no sabías que buscabas, serenidad. No porque todo esté bien, sino porque por fin estás en vos. Y entonces entendés que la transformación que más vale no es la que otros notan, sino la que te permite dormir en paz, no convencer a nadie, no justificarte, no luchar por encajar, solo respirar, mirar alrededor y decirte, estoy donde quiero estar, con quien quiero ser, y eso, aunque no sea perfecto, es más que suficiente.